Bueno, vamos a continuar acá en Next Noticias, son las 7:59 de esta mañana, ya nos acercamos a las 8 de la mañana, está con nosotros el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Dionisio Rodríguez, para reaccionar a varios temas de actualidad, pero empecemos con el tema del momento. Para hacer un poco de docencia, están en derecho los trabajadores del Suntrax que hoy se abocan a una huelga que tiene alterados a muchos panameños en las calles desde hace ya 2 días consecutivos. Bienvenido a Next Noticias, abogado. Es un placer que nos acompañe. Usted me explicaba algunos parámetros que deben pasar los trabajadores para poder abocarse a una huelga, pero ¿tienen ellos derecho de cerrar, de trancar las calles e impedir el libre tránsito? Bien, yo creo que en primera instancia, como lo señalabas, por docencia hay que aclarar a la ciudadanía panameña. El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax, solicitó la huelga a partir del día de hoy. Cumplieron con los procedimientos a raíz de las conversaciones, las negociaciones que se están realizando con CAPAX en cuanto a para el aumento salarial que debe de haber en este rubro 2018, creo que es 2021. Entonces, en este sentido, ellos solicitan la huelga, cumplen con los requisitos de la huelga y a partir del día hoy a las 7 de la mañana los trabajadores deberían de haberse concentrado en los diferentes centros de trabajo de los proyectos a fin de que ellos tienen que firmar y se tiene que registrar que efectivamente la mayoría de los trabajadores del sindicato están apoyando la huelga. Entonces, bajo este concepto, la ciudadanía debe entender, desde ese punto de vista es legal la huelga, está recogida en la normativa laboral panameña. Lo que no es legal y lo que no debe ser es que el sindicato tranque las calles, cierre las vías y afecte a terceros. Ellos pueden realizar todos y tienen su derecho de realizar lo que es las prerrogativas a fin de lograr aumentos salariales. Eso lo reconoce la legislación laboral. Lo que no tienen derecho es a cerrar las calles de nuestro país, a afectar a terceros, y en ese sentido le corresponderá a las autoridades en el momento debido asegurar, como lo han hecho en otras situaciones, asegurar el libre tránsito, ¿verdad? Y también por ley pueden hacerlo, ¿no? Y por ley pueden hacerlo, y la pacificidad que tiene que tener la sociedad. Yo creo que Panamá hoy amaneció, por decirlo así, en un caos mental, desde el punto de vista y la zozobra que tiene la ciudadanía. Muchas personas no mandan a sus hijos al colegio, muchas personas inclusive dijeron, hoy van a faltar al trabajo pensando que es una situación, inclusive por seguridad, ¿no? Entonces yo creo que es algo que en ese sentido debemos determinar. Yo creo que la ley y el derecho del Suntrax termina donde empieza el derecho de los terceros, y ese derecho al libre tránsito, a estar tranquilos, a esa pacificidad que estamos acostumbrados a tener en nuestros trabajos, en nuestros hogares, yo creo que es importante determinarlo. Entonces, el derecho de ellos verdaderamente termina donde empieza el derecho de los ciudadanos al libre tránsito. Claro, este planteamiento ya parece que terceros formáramos parte de esta negociación porque nos vemos afectados en las calles. ¿Qué opinión le merece lo que ofrece CAPAC? 0.5% aumento. Suntrax quiere un 15% para elevarlo a un 60% en 4 años. Están muy distantes una propuesta de la otra. ¿Cómo lo ve usted? Mira, en materia de negociación y conciliación, yo creo que lo primero que se tiene que tratar de buscar es un punto medio. Yo creo que estamos muy lejos de ese punto medio. Yo puedo lograr entender los señalamientos del Suntrax desde el punto de vista de que lo que se le ofrece es muy bajo. Sin embargo, también entiendo la posición de CAPAC, la situación económica del país, la situación económica de lo que es el sector de la construcción. Yo creo que los indicadores económicos que se manejan y que son manejados por parte de ambos sectores nos lleva a de que ese punto medio está muy lejos. Y en este sentido yo creo que hay que tratar de llegar. Sí creo que lo que está pidiendo el Suntrax también es exorbitante. Son salarios que en comparación con muchos de los salarios en Panamá y de otros profesionales están alejados. Logro entender su lucha, más lo que no logro entender es que yo creo que hay un factor que es la situación económica del país, en donde yo creo que el aumento salarial que ellos piden, yo creo que traería, creo que también mucho desempleo dentro de este sector, pues lo que llevaría es a que se darían despidos para poder cubrir la cantidad de aumento salarial que se debería de dar para otros trabajadores. Entonces esto tenemos que analizarlo en un contexto nacional. Yo creo que en este preciso instante tenemos muchas luchas de muchos sectores, inclusive los abogados del sector público luchan por una ley que los resguarde desde el punto de vista de aumento salarial.
Entonces, al final yo creo que debemos verlo en un contexto nacional. Yo creo que la situación económica del país, la realidad y los indicadores no dan para un aumento como lo señala el Suntrack. Por supuesto, creo que deben de tratar de buscar, presentar una nueva propuesta en la mesa de negociaciones y tratar de eso, de conversar y de llegar, porque al final, y esto lo señalé, es que el Suntrack ha presentado una opción electoral a este país a través de un partido político que además es el que es el FAC, entonces, político del que es el FAC, brazo sí. político de ellos. Entonces, no logro entender cómo distanciarse de la población panameña, cómo distanciarse del pueblo panameño cuando señalan venir de allí, estos son sus orígenes. Sin embargo, creo que a través de acciones como esta, cerrar calles, impedir el libre tránsito, yo creo que se alejan verdaderamente de esa propuesta para que el pueblo los pueda ver como una opción política a la cual tienen derecho. Bueno, me voy a quedar con eso, me gusta ese planteamiento. Abogado, quisiera pasar a otros temas, estamos pendientes, a pesar de que por estos días la agenda mediática va por otro lado, hemos olvidado que la Corte necesita 2 nuevos cargos importantes, no está en cefalía porque están todavía Jerónimo Mejía y Oiden Ortega, sin embargo ya se les venció su periodo y hemos avanzado a paso lento. Hasta el 30 de abril lo revisa la Comisión de Estado por la Justicia. Bien, los términos todavía no están claros. Hoy es la primera reunión del Pacto de Estado por la Justicia a las 3 de la tarde, en donde se va a empezar a ver cuál sería ese procedimiento. Ya anteriormente se ha realizado, hay nuevos actores dentro del Pacto de Estado por la Justicia, el Colegio Nacional de Abogados tiene nueva representación y en este sentido tenemos que empezar a ver los tiempos. Yo creo, por lo que he escuchado, es que le va a tomar hasta el 30 de abril al Ejecutivo poder tener los nombres de quienes serían remitidos a la Comisión de Pacto de Estado por la Justicia. Bajo este concepto, terminándose el periodo de la Asamblea Nacional, nosotros consideramos que no va a ser hasta julio en donde el Ejecutivo va a poder estar verdaderamente. Primero, el término que va a tener el Pacto de Estado por la Justicia para realizar su labor, determinar si los perfiles de los nombres que mandan corresponden con perfiles para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y segundo, que el Ejecutivo tenga la oportunidad, ¿verdad?, posteriormente de revisar lo que el Pacto de Estado por la Justicia mande a fin de determinar esos dos nombres que tendrán que ser mandados a la Comisión de Credenciales. Pero esta Comisión de Credenciales, recordemos que a partir del 1 de julio va a venir una reconformación por razón de que se reestructura, ¿verdad? Entonces, bajo este concepto, ¿qué tiempo va a tomar esto? Reconformar una Comisión de Credenciales, ¿qué va a pasar? Ahorita existe un conflicto entre las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional. Si nos toma un mes conformar las comisiones de credenciales, eso quiere decir que sería para el mes de agosto que estarían mandándose los nombres. Empecemos e imaginemos que en 15 días de sesiones o 15 días de debates, como se dio, tomemos como ejemplo los señalamientos anteriores, como se dio con las dos candidatas a magistradas. Esto nos puede estar diciendo a nosotros que para entre septiembre podamos tener 2 nuevos magistrados que debieron haber estado nombrados en diciembre. E inclusive para entonces en septiembre ir a escoger un magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, que si bien es cierto, ahorita hay uno interino que está tratando de realizar las labores dentro de la Corte desde el punto de vista administrativo. Pasa algo, a septiembre estarían a punto de finalizar lo que es la vigencia de un año fiscal desde el punto de vista presupuestario. Imagínate, la Corte Suprema de Justicia, es el criterio de nosotros, no ha podido ejecutar el presupuesto de la mejor forma, ¿verdad? Por razón de la interinidad de muchos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces todo esto afecta, mira, afecta muchos proyectos como lo es la carrera judicial, el desarrollo del proceso penal acusatorio, el desarrollo de muchas de las infraestructuras que se requieren en el interior de la República para alojar mucho lo que son juzgados, lo que son entidades que tienen que ver. Entonces, al final todo esto trastoca lo que es el órgano judicial. El órgano judicial, hay que decirlo, no tiene muy buena cara. Escuchaba a una periodista señalar que guindaba de un hilo. No, yo creo que ya no guinda del hilo, está tirada en el piso. Tenemos que tratar de levantarla, tenemos que tratar de darle una nueva cara a la justicia panameña, y yo creo que el nombramiento de los nuevos 2 magistrados puede ser el inicio del trabajo tan fuerte que tiene que hacerse con la Administración de Justicia, y en donde el Colegio Nacional de Abogados, como miembro del Pacto de Estado por la Justicia, se ha comprometido a que nosotros vamos a desarrollar fuertemente ese análisis a fin de determinar que se cumpla con esos perfiles de objetividad,
independencia, preparación ética, moral y la académica, por supuesto. Ahora, ¿estima usted que verdaderamente en esta ocasión hay una lección aprendida tras el revés que se llevó el Ejecutivo en la vuelta pasada? Porque si leemos los parámetros del Pacto de Estado por la Justicia, parece un poco utópico, dirían muchos, que realmente se vaya a establecer bajo estos parámetros. ¿Cómo lo ve usted? Porque por ahí suenan ungidos ya. Por supuesto, nosotros hemos señalado de que el hecho de que el Ejecutivo vaya a remitir ese 10, 20 o 40 nombres no tiene criterios objetivos que nos sirva a nosotros para determinarlo, toda vez que 153 abogados presentaron sus hojas de vida para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas personas pensaban que no iba a haber personas nominadas porque no creían en que el presidente pudiese tomar una decisión objetiva. Nosotros consideramos que el único parámetro es de que va a haber muchas personas con los criterios objetivos y el perfil que se van a quedar por fuera, porque el Ejecutivo, por supuesto, me imagino que tratará de ciertos nombres porque existen preferencias. Eso no me parece nada malo en tratar de remitirlos al Pacto de Estado por la Justicia. Pero el Pacto de Estado por la Justicia va a realizar, en lo particular por parte del Colegio Nacional de Abogados, vamos a realizar una valoración exhaustiva de esas hojas de vida. Y en ese sentido, y lo adelantamos, nosotros vamos a proponer dentro del Pacto de Estado por la Justicia que el pacto tiene que decir quiénes tienen que ser los 2 magistrados, de acuerdo a quienes nosotros valoremos y realicemos. No limitarse a 10, ustedes dicen 2. Nosotros, yo siento, y eso es lo que vamos a proponer en el pacto como Colegio Nacional de Abogados, que tenemos que decir de esos nombres quiénes serían los 2 que deberían de ser nombrados. Si el presidente de la República por encima de eso se va a quienes quedan en puntaje de último dentro de esa valoración, yo creo que nos dirá mucho en el sentido de que al final el trabajo del Pacto por la Justicia no será analizado. Lo que sí es que tiene que prepararse, yo creo que la metodología que se va a seguir, mejorar el sistema, creo que se puede mejorar y para eso inician las reuniones hoy a las 3 de la tarde. Y vamos a estar pendientes. Por otra parte, quisiera también tener su reacción hacia estas recientes denuncias, demandas contra el Tribunal Electoral por las reformas electorales. Mucha gente está incómoda, suman unas 10 diputados mismos que lo aprobaron hoy, pues lo ven incómodos, con malos ojos, estas reformas que se han hecho. Yo quiero preguntarle específicamente por el caso que nos atañe a nosotros los medios de comunicación respecto a la divulgación de encuestas. Quedó establecido que no se pueden divulgar encuestas 20 días antes eran 10 días. ¿Cómo lo ve usted? Mira, en primera instancia yo quiero señalarte, yo creo que el hecho de las reformas fueron positivas. En las reformas estuvieron participando todos los actores de la vida política de este país. Yo creo que el grave problema fue de que el debate y la divulgación, la realidad nunca se puede obviar cuando se prepara una norma jurídica. Y yo creo que viendo las elecciones tan lejos, las veían utópicas, las veían imaginarias. Cuando ha empezado a correr ese transcurrir político, es en donde han empezado a ver la realidad. El hecho de que los candidatos independientes ya han presentado muchas acciones de inconstitucionalidad. Parece ser que la normativa le cierra mucho de los derechos. Nosotros las hemos estado revisando. Vemos con mucho análisis, mucha profundidad el hecho de que pareciera ser de que sí se le cierra muchos derechos a los candidatos independientes. Entonces, al final es uno de los principios es darle mayor oportunidad a los candidatos independientes, pero vemos que la normativa en el fondo pareciera ser que no lo hace. Entonces, entre esos puntos, por lo menos la parte de las encuestas, nosotros logramos entender de que se trate de no influenciar a través de las encuestas la opinión, ¿verdad?, del elector. Sin embargo, nosotros consideramos que 20 días antes de no sería el principio esencial a valorar, sino el principio sería, señores del Tribunal Electoral, sepamos que vamos a tener encuestadoras serias con una reputación internacional y que en el momento oportuno la credibilidad de esas encuestas pueda servir para guiar al electorado desde el punto de vista de información, que yo creo que es diferente. Se determinó es que podría influenciar sobre el elector llevándole a por quién votar. 20 días, lo podemos decir con experiencia. Claro, el derecho a divulgar información, el derecho a opinar, inclusive para mí cierra un margen muy estrecho desde el punto de vista de que las televisoras, ¿y qué sucede con las televisoras? Ahí es donde está el punto. Deberían de tener encuestadoras serias y que puedan dar ese margen, porque al final, ¿qué representa? Información para el elector, para que le sirva para poder tomar su decisión el día de las elecciones.
pero esa información tiene que ser seria, verídica y eso. Mira, nosotros sabemos por experiencia en muchos otros países, pueden variar por una semana las decisiones en cuanto al elector. Costa Rica. Entonces yo creo que es importante que se sepa, porque ponerlo a 20 días yo creo que da margen verdaderamente a que muchas personas quieran decir, o sea, a 20 días cerramos y bueno, esta va a ser la última encuesta y que verdaderamente se tenga información falsa, no verídica sobre la situación real o información que le sirva al elector. Entonces, en ese sentido, yo creo que se vulneran derechos. Desde ese punto de vista, se vulneran. Los 10 días que estaban establecidos me parecían actos. Sin embargo, esto fue analizado y esto fue valorado por todos los sectores. Los mismos sectores que ahora están presentando las inconstitucionalidades. Y esto es lo interesante, ¿no? Que yo creo que entonces hay que revisarlas, hay que analizarlas. Me preocupa son los tiempos, ¿sí? Sabemos que las inconstitucionalidades en este país, hay que decirlo, y como anda la Corte Suprema de Justicia, la mora judicial es alta en cuanto a amparos, habeas corpus y en las inconstitucionalidades también. Así que yo creo que esto, si no se apura, no va a poder ser resuelto antes de las elecciones y es importante que esto esté resuelto para mí antes de que de los 6 meses antes de las elecciones, porque el periodo electoral es donde empieza a correr la velocidad y es importante. Y estamos a contrarreloj, año preelectoral, ya este 5 de mayo se cumple pues ya un año, estaremos a un año de las elecciones. Dionisio Rodríguez es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, gracias por estar compartiendo su análisis esta mañana con nosotros de temas de actualidad.